Paulina Franceschi está con nosotros en esta oportunidad. Ana Matilde Gómez también estaba allí. No prendió la cámara. No, Ahí está. creía que no se podía interrumpir. No, Buenos días. no, si ¿Qué usted... tal, Paulina? Buenos días, hola, buenos días, buenos Me Usted, días. hubiera gustado, usted mira, ya no es parte sabía, del me hubiera programa. gustado preguntarle una opción de diálogo. Está bien. Sí, mientras, cuando usted entra, prenda la cámara. Si se queda ahí es que yo pienso que está haciendo algo y Ah, está mira, ocupada. no, yo pensando que uno, para no interrumpir, ¿no? Y que no, y que el Claro. invitado, digo, No, no, para cuando un nada. invitado tiene su tiempo, yo pensé que era un acuerdo ya. No, no, para nada. Aquí no hay acuerdos de nada. Aquí se hacen entrevistas y punto. Ok. Y entonces, Paulina, Sí, porque es que yo, tú sabes que te comento, y aquí está Paulina, que también es experta en diálogos y todos esos temas, y yo lo que me pregunto, Álvaro, es si la crisis también es de confianza, ¿verdad? No es solo una Mm. crisis de tipo político, económico, social, todo eso, pero también es una Sí, crisis de sí, confianza, nadie cree en porque nadie. pues, ajá, yo lo que pienso es sí. que se sigue perdiendo tiempo cuando se trata de insistir en los mismos interlocutores. O sea, hay que Claro. buscar mediadores que sean potables para ambos Ujú. extremos de la cadena del conflicto e irse acercando a uno en común. O sea, Sí, hay que buscar quiénes son esos asesores, porque claro. si tú llevas la gente del Seguro Social y la gente está protestando contra la ley del Seguro Social, no los van a escuchar porque no les creen. Entonces no pueden seguir hablando los mismos porque los mismos siguen diciendo Ujú. lo mismo y los otros siguen plantados en que no les Sí. creen. Entonces hay que ir buscando esos interlocutores que, sin ser Ujú. actores oficiales del gobierno, tienen Neutrales, ¿no? credibilidad Ujú. para los extremos. O sea, tanto el gobierno puede creer en una persona y esa persona se puede acercar a otro que es cercano al otro extremo, al Citraibana o a los más educadores o lo que sea, y se va buscando ese punto en el que se llega a un encuentro, ¿no? Yo siento que la estrategia es equivocada cuando Ujú. en que la misma gente converse con la misma gente. No se va a llegar a nada Sí. así, ¿no? Ujú. Bueno, Ujú. Ujú. lo primero que quiero es identificar a Paulina Franceschi para que la gente recuerde un poco lo que ha sido su trayectoria, incluso en mesas de diálogo. Paulina, háblame un poco. Sí, correcto, Álvaro, así mismo, sí. He estado siempre. Sí, claro, Álvaro, me da mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Creo que hay momentos, este es un buen momento para conversar y plantear algunos temas y buscar algunas soluciones. Creo que estamos en ese contexto. Pero sí, para recordarle a la audiencia, pues yo he estado involucrado en varios proyectos país muy importantes, como fue en su momento la elaboración de los informes nacionales de desarrollo humano desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hablamos muchísimo de los rostros de la pobreza en Panamá, hablamos muchísimo del problema de la juventud y cómo podíamos pasarlos de la invisibilidad en ese momento al protagonismo de los jóvenes. Y también el tercer informe que tuvo que ver con un tema que es muy neurálgico a toda esta discusión que quieres tener hoy en día con quienes estamos en pantalla, ¿no? Que es el tema de las instituciones y el tema de la necesidad de que las instituciones se sientan cercanas a los ciudadanos, que ha sido una dimensión muy difícil para los gobiernos realmente hacer las transformaciones que se requieren, ¿no? Y posteriormente, Álvaro, esto quizás me recuerden varios por la coordinación de el informe de participación ciudadana del Pacto Bicentenario, que fue realmente un esfuerzo de país muy importante, exitoso en sus resultados desde el punto de vista de la cantidad de personas que logramos animar a hacer aportes en muchos temas, en 11 temas muy interesantes que nos podía haber dado luces muy claras de cómo acercarnos a los ciudadanos y qué cosas realmente pudieran haber sido pequeñas ganancias para reconstruir algo que comentaba muy bien Ana Matilde, que creo que la base de todo el malestar que estamos teniendo sin duda alguna es una base de una desconfianza profunda y podemos entrar en detalles luego por qué lo analizo de esa manera y qué es lo que creo que está interviniendo en todo este ejercicio, ¿no?
Yo Ok. creo, Álvaro, también que es muy importante uno darnos cuenta que en efecto Panamá no es el único país que está atravesando este tipo de situaciones. Yo creo que estamos en un contexto de alta incertidumbre en el mundo entero, con reacomodos distintos, geopolíticos, comerciales, que generan también una gran incertidumbre. Y nuestro país está también en un contexto en donde tenemos, yo diría, un malestar extendido, fíjate, un malestar extendido que se viene anunciando, que se viene acumulando. Fácilmente podemos irnos 2, 3 años mínimo atrás. Y ese malestar extendido no logramos todavía hacer cambios en algunas de las demandas que pudieran ser elementos para generar cambio y confianza. Y nosotros nos encontramos, sí, en una situación que yo creo que es como si nos imaginamos una olla llena de agua a punto de hervir, ¿no? Estamos a punto pienso yo, de tener que el agua empiece a hervir, que en efecto es un ejemplo que es muy útil porque yo creo que sí estamos en un contexto de mucho malestar por diferentes causas, y en donde necesitamos sí gerenciar al país de una manera que minimicemos y logremos legitimar esas demandas, que son también demandas importantes para la gente. Entonces, creo que ahí estamos estancados en un punto en donde pareciera que más bien se exacerban los malestares, se exacerban las protestas sociales, ya con importantes impactos en la economía del país, ni de qué hablar de los impactos en la educación, que realmente es una de las cosas que debiera darnos mucho que pensar, ¿no? Porque estamos realmente comprometiendo muchísimo a la gente joven hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es un momento para arrojar soluciones, como bien decía también Ana Matilde, quizás es el momento para buscar facilitadores neutros, espacios neutros. Hay que acercar, hay que escuchar, hay que realmente entender qué es lo que es el punto de desencuentro que tenemos en múltiples cosas. Y lo que se complejiza, Álvaro, creo yo, que es que estamos manejando múltiples malestares. Ya no es un solo malestar, es que hay múltiples malestares en el país, que van desde, bien, la gente quiere asegurar el bienestar económico, la gente quiere asegurar que las instituciones sirvan, la gente quiere asegurar que los temas ambientales se respeten de una manera. Entonces, hay un conjunto de cosas, como te digo, no solamente es una multiplicidad de crisis, de multicrisis, sino también extendidas, ¿no? Y también vemos muy claramente, Álvaro, que hay que prestar atención a cómo esto se va generando, ¿no? Inicialmente algunas de estas manifestaciones de malestar social se empezaron en ciertas partes del territorio, en Veraguas hace 3 años, por ejemplo. Luego hemos visto cómo ha venido trascendiendo a ser protestas muy grandes como las que fueron alrededor del tema minero, que realmente fueron actores nuevos y diferentes. Fíjense cómo se va organizando el malestar social. Y últimamente prestaba mucha atención, y es que realmente desde los territorios estamos viendo grupos expresando malestar. O sea que esto es un malestar que va extendido y que se está expresando y que hay que prestarle mucha atención. Paulina, muchos, no todos, muchos estamos hablando de diálogo, Sí. comenzando por el Comité Ecuménico de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, el CONEP, que es Ujú. tengo que valorar, y Ana Matilde es testigo, que Gaby Díez ha hecho o está haciendo un esfuerzo por tratar de comunicarse en representación del CONEP con diversos sectores, Sí, claro. y no el martes de la semana pasada, desde hace rato, De la hace rato. Universidad de Panamá, en fin, y muchos a manera individual lo estamos haciendo también. Ahora, la pregunta, Ujú. ¿quién debe dar el primer paso para que se concrete ese diálogo y cuáles serían los temas a discutir en ese diálogo? Porque siento que el gobierno está cerrado a la banda y nos venden que esa ley no se puede tocar ni un punto ni una coma y punto. Sí.
Mira, Álvaro, yo creo que una de las maneras, sin duda alguna, esto tiene múltiples respuestas, tu pregunta, ¿no? Sin duda alguna, el mecanismo de diálogo y de participación, es decir, abrir canales para tener realmente una comprensión de cuál es el malestar. Si tú me preguntas a mí en este momento, y creo que me animo a preguntarle a los que estamos en pantalla, si realmente tenemos específicamente cuál es el punto álgido del malestar en el tema del debate de la Caja de Seguro Social, en el tema bueno, en el tema de la minería lo manejo mejor, pero por ejemplo, yo quisiera saber cuál es específicamente el malestar de la gente. Entonces yo creo que eh, el primer ente que tiene que darle salida a este problema, sin duda alguna, es el gobierno. El gobierno tiene que entender que es natural que la gente esté en un contexto en donde haya demandas por cambios, haya demandas por ajustar algunas cosas y tiene que facilitar eso. Y lo puede facilitar de muchas maneras, no solamente a través de los tradicionales diálogos, sino hoy en día lo podemos facilitar de muchas maneras para tener un canal de comunicación, para aprender de qué es lo que está detrás de todo esto y lo que está molestando, y tratar de construir, si no las soluciones deseables, por lo menos algunas propuestas para irnos construyendo confianza, porque en el centro de la crisis está lo que decía muy bien Ana Matilde, ¿no? Hay una total desconfianza absolutamente en todos los ámbitos y todos los sectores. Entonces, lo primero que hay que llamar a diálogo, sí, yo creo que hay que pensar innovadoramente, tenemos que salirnos del box, como dicen en inglés, y ver cómo se puede recuperar un espacio neutro, un espacio de conversación, un espacio de entendimiento de cuáles son realmente los problemas. Y ahí yo creo, como te digo, el Ejecutivo es el más indicado. Las personas tienen que sentir que el Ejecutivo legitima, aunque no resuelve de la manera que la gente quiera, pero sí reconocer que hay un derecho a expresarse, un derecho a no estar de acuerdo, porque es así. Pero bueno, también el Ejecutivo puede jugar un rol indicando el porqué de los cambios, el porqué de las transformaciones, cuáles son las cosas positivas y negativas, pero eso tiene que abrirse un espacio de confianza. Ahí son muy importantes, Álvaro, los facilitadores neutros. Yo creo que el papel que están jugando algunos gremios empresariales es muy importante. El papel que puede jugar la iglesia, el papel que puede jugar la Universidad de Panamá. Bueno, quizás hay que articular un grupo que tenga la capacidad de aproximarse a los distintos tipos de actores, que haya confianza con esos interlocutores, eso es muy importante, y tratar de buscar maneras innovadoras de poder abrir ese canal de comunicación con la gente para que haya una salida a algo que pareciera indicar que va en una dirección de simplemente recrudecerse. Entonces, ahí hay que sopesar, el Ejecutivo tiene que sopesar muchísimo si seguimos en este deterioro o si realmente hay un punto en donde nos ponemos de acuerdo en cómo empezar a construir una salida a esta situación, que como les digo, esto es una acumulación de malestar. Esto está llegando a un punto crítico por los últimos procesos de la Caja de Seguro Social y lo que va a venir de la mina, pero es que hay malestares que están detrás y eso es importante reconocer que es correcto que la gente se sienta mal, se siente incómoda porque no tiene agua, que es correcto que la gente siente que los medicamentos estén más costosos. O sea, hay que también empatizar un poco con lo que vive el ciudadano promedio del país, ¿no? Que es el que le toca un poco la cara más difícil de las instituciones en el país, ¿no? Porque no tienen otra opción. Entonces yo creo, Álvaro, que sí, hay que hacer algo. Ojalá que haya más intermediadores neutrales que logren eh, animar al Ejecutivo para que repiense la manera en que se pudiera empezar a bajar la presión de esta olla que está por hervir, de esta agua que está por hervir. Yo creo que hay que hacer esas intervenciones porque creo que estamos muy cercanos a que haya lo que se llamó en su momento el estallido social en Chile, ¿no? Yo los animo a que miren esa publicación, está en internet y ahí uno encuentra algunas pistas de lo que nos está pasando y algunas sugerencias de cómo se manejó en Chile
para tratar de recuperar confianza y recuperar el orden público, porque ya sabemos por René Quevedo que el impacto de esto ya es real. Sí. El impacto de esto es real. Entonces, o tomamos conciencia que no podemos seguir perdiendo empleo, que como dice René, que siempre nos hace mucha docencia con eso. No podemos seguir perdiendo los jóvenes en la educación. O sea, yo creo que eso solito es algo que debe dolerle a todos los ciudadanos que podemos hacer algo y no lo hacemos. No podemos René, perder la oportunidad, ¿sabes? Entonces, los hoteles están sufriendo, la cadena de suministro de todo el comercio panameño y global está sufriendo por esto. O sea, nosotros realmente ya tenemos datos duros y seguramente René no los podrá cantar, pero preciso, de que esto sí nos está generando un malestar, que está generando más desempleo, más malestar aún de lo que ya se tiene acumulado. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo porque podamos realmente eh, integrar la necesidad de tener una estrategia para salir de esto. Esto si no le ponemos estrategia, si no hay una vía de salida, ya sabemos cuál va a ser el final. Esto no hay que inventárselo, esto no, ni que adivinarlo, o sea, esto va directo a esto. Así que yo sí creo que estamos atrincherarnos en un momento no crítico, resuelve Álvaro. nada. Claro, claro. Entonces yo creo que, y bueno, ahí el costo será mayor para todos, René mayor para Quevedo. el país, y eso yo creo que hay que ponerlo en la discusión. René y luego Ana Matilde. Buenos días, Paulina. Buenos días. Saludos, saludos Ana Matilde, Elibeca, Álvaro. Miren, bueno, he estado involucrado con el Pacto del Bicentenario con Paulina desde su inicio Sí, eh, y lamento lo que está ocurriendo. Ahora, parece que el dominó está como trancado, ¿no? Es decir, a ver, no hay diálogo porque el gobierno quiere que se despejen las calles antes de sentarse y los sindicatos dicen que hay que derogar la ley, ¿ok? 462. O sea, ni para adelante ni para atrás. Lamento mucho lo de Bocas del Toro. Ya no es una huelga, ¿ok? La huelga más permanente que existe es el desempleo. Así que tenemos una serie de desempleados cerrando calles en Bocas del Toro. Ahora, miren, yo hago una reflexión. Yo creo que tenemos que partir por la verdad. O sea, lo que no se mide no existe. Los cuestionamientos que hay con respecto a la ley 462, que dice que son las que dañan las pensiones del pueblo, eso es una imposibilidad matemática. Y me explico, ¿ok? Si vemos el cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría, ¿ok? Y lo comparamos 2024 contra el 2012, hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos, 63.000 funcionarios más, ¿ok? Y 264.000 informales más en la economía, ¿ok? De esos 63.000 nuevos funcionarios, 38% son educadores, 28% son personal de la salud y 27% son personal de la administración pública. Esto quiere decir que la generación de empleo formal ha sido una exclusividad del Estado desde el 2012. Si a eso agregamos los aumentos salariales, y estoy hablando cuadro 25 del informe de la Contraloría, para que no me llamen vende patria, ¿okay? No estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de matemáticas, ¿okay? 96% de los educadores recibieron un aumento de 96% entre agosto del 2012 y octubre del 2024. El personal de la salud recibió 65% y la administración pública recibió 55%. El resto de la economía aumentó salarios en 43%. Entonces estamos hablando de una consigna que es una imposibilidad matemática. Sencillo. O sea, tenemos que partir por ese hecho, ¿ok? Ahora bien, las consignas se respetan, son expresiones de sentimiento que sí reflejan un malestar colectivo acumulado, ¿ok? De hecho, en los últimos 12 años, solo el Estado ha generado empleo formal y hemos aumentado la deuda externa en 40.000 millones de dólares.
Matemática simple, insisto. No estoy haciendo un juicio, como digo, estoy haciendo una autopsia. Esto pasó por las razones que pasaron, ¿ok? Justificados o no, así fue. ¿Ok? Entonces creo que el problema es que vemos muchas narrativas emocionales. No olvidemos que uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA es que solo uno de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato. ¿Okay? Quiere decir esto que nosotros construimos narrativas de satanización y descalificación basada en opiniones, no en data. Entonces, obviamente somos susceptibles a lo que está ocurriendo en este momento, que son narrativas pasionales. Habiendo dicho esto, sí estoy de acuerdo en que hay una olla de presión que no es nueva, pero dentro de todo esto, sí, obviamente estamos hablando de, se ha perdido mucho la confianza, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Yo creo que tenemos que buscar puntos de encuentro y efectivamente, si seguimos centrados en posiciones más que intereses, creo que no vamos para ningún lado. Ahora, si vemos, y me permito hablar de la experiencia del pacto, en el cual estuve directamente involucrado, estuvimos hablando de, como yo siempre lo decía, que había 275,000 razones para darle continuidad. O sea, un pueblo que es incapaz de dialogar, un pueblo que está condenado. ¿Okay? Y lamentablemente creo que, a pesar de todo lo malo, creo que nosotros estamos llegando al fin de una era. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por allá por el 2012 nosotros decidimos que no íbamos a buscar equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Y eso nos ha costado 40,000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, y vemos que obviamente los subsidios no garantizan paz social. Entonces creo que si hay una crisis, porque se perdió, y estoy de acuerdo con Ana Matilde, se perdió la presunción de buena fe. Ya no confiamos en nadie. Entonces, obviamente, creo que estamos ante una situación que sí amerita diálogo. Volvemos al tema de la derogación de la ley. A ver, es que ese no es el problema. ¿Okay? Entonces creo que en ese sentido coincido con el gobierno en el sentido de que, o sea, a ver, tiene que ser la asamblea. Sí estoy de acuerdo que cuando esto se abra a la asamblea deben haber propuestas concretas. Hay que modificar el artículo tal y el artículo más cual, lo que sea. Sí. Okay. Pero esto ponerlo como condición para aceptar no tiene sentido porque ese no es el problema. El diálogo tiene que ser alrededor del por qué. Solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. Ese debe ser el gran diálogo porque se perdió. Se perdió la confianza de que invertir en Panamá fue negocio. Y ojo, 7 de cada 10 empleos privados en Panamá son informales. Y empresas y trabajadores en empresas de menos de 10 trabajadores. ¿Okay? Entonces, hay mucha satanización. Aquí ha habido una satanización sistemática de la iniciativa privada, cuando en realidad el corazón de la columna vertebral del empleo es el microempresario. Entonces, creo que tenemos que sentarnos alrededor de la verdad. ¿Okay? Lo que no se mide no existe. Entonces, creo que necesitamos más data, más realidades, menos consignas, menos descalificaciones y sentarnos a hablar alrededor de la verdad. ¿Qué es lo que queremos hacer con este país? Y resumiendo un poco lo que vimos en el pacto, estamos hablando de las mismas quejas y reivindicaciones que había hace 10 años, que había hace 20 años. ¿Okay? Se perdió, se rompió a ver, es que no existen los mecanismos de diálogo. Cuando el diálogo no te lleva para ningún lado, son mesas de mareo. ¿Okay? Lamentablemente ocurre este tipo de situación. Entonces yo, dentro de todo esto, espero que consigamos puntos de coincidencia. Estoy de acuerdo en que, o sea, a ver, estamos a un mes del inicio del nuevo periodo legislativo. Creo que, por supuesto, que la ley 462 es mejorable, claro que sí, pero insisto, mientras el Estado sea el único que genera empleo formal, le podemos hacer lo que quieran a la ley. ¿Okay? Sin inversión privada, la caja del seguro social no existe. ¿Okay? El Estado no puede seguir siendo el único generador de empleo formal. Ahora, partiendo de esas realidades, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos une? Digamos, salir de nuestras posiciones y mirar cuáles son nuestros intereses. Uno tiene que ser el empleo, ¿okay? Uno.
Y segundo, tiene que ser los jóvenes, ¿okay? Porque al final del día llevamos desde el 2012 buscando culpables, ¿okay? Y todavía no los hemos encontrado porque seguimos buscando culpables con narrativas pasionales, ¿okay? De quién es el bueno y quién es el malo. Pero sí hay dos víctimas. Los jóvenes, uno, porque no encuentran empleo, ni lo van a encontrar si esto sigue así. Y dos, también los jóvenes que están estudiando, ¿okay? O sea, entonces creo que, como digo, yo no sé quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas. Entonces, pues, insisto, creo que es un momento de aterrizar, desemocionalizar esto dentro de lo que es posible, pero lamentablemente, pues, yo siempre había hablado, y lo dije varias veces en este programa, que había que cuidar la forma tanto más que el fondo, ¿okay? ¿Por qué? Porque hay un nivel de sensibilidad muy grande. Entonces, pero insisto, 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6, nos guste o no. Entonces creo que tenemos que partir de la verdad, y la verdad es una sola. No hay dos verdades, lo que no se mide no existe. Es decir, claro, es como decir, voy al médico, me dice que usted tiene 400 de colesterol y 500 de triglicéridos, y el rayo de aquí dice que usted tiene 2 arterias obstruidas. Yo puedo decir, no, pero es que yo casi no como. Bueno, lamentablemente esta es la realidad. Yo creo que es momento de mirar realidades y aterrizar. No podemos construir un país destruyéndolo. Yo quisiera, coincido con todo esto, y lo que quisiera aportar a este debate es volver a los orígenes del fenómeno. Y a mi juicio ha habido una gran falla desde el punto de vista de quien ejerce la autoridad o tiene el gobierno por legitimidad electoral, porque para resolver un problema o un fenómeno como el que estamos viviendo, lo primero que había que hacer era identificar adecuadamente el fenómeno. Si usted no desentraña la naturaleza del fenómeno, cuál es la morfología de su composición, cuál es su velocidad de marcha, cuánto puede avanzar ese fenómeno, y además, cuál es la capacidad que tiene ese fenómeno para generar cambios sistémicos reales, usted se está enfrentando a un enemigo que no conoce, por llamarle enemigo, ¿no? O sea, y la crisis, al ser de confianza, incluye otros elementos, unos principios fundamentales que se pierden. El principio de autoridad. Aquí el que está arriba no manda y el que está abajo no obedece. Entonces, esa ruptura en la gobernabilidad es fundamental recomponerla, porque de nada sirve que tú te pares a dictar órdenes, porque la crisis incluye la crisis de legalidad. ¿Qué implica eso? Que no hay ley que tú puedas sacar para decir, no se pueden entrancar. Cuando usted escucha a los funcionarios del gobierno y uno los entiende, esto no hay por qué, esto lleva años de estudio, ¿no? Y ellos están frente a las crisis tratando de apagar como fuegos. ¿Me explico? No es fácil, pero era importante entender que en un fenómeno social la evaluación del fenómeno tenía que ser cualitativa más que cuantitativa. Decir que esto eran 5 gatos es un grave error, porque estás apostando al agotamiento por menor cantidad. Es decir, estás pensando que como es poca gente, la gente la vas a agotar. Y que le estás tratando, le cortas los recursos o la gasolina, el combustible, lo que sea, y con eso ya te los quitas del camino, ¿sí? Bueno, eso es un grave error. Eso es un grave error. Entonces, además de la crisis de legalidad, está la crisis de la legitimidad que se produce cuando se corta la comunicación. De nada sirve que me sigas hablando si yo no te creo. Eso es tan importante comprenderlo para saber cuándo tú te tienes que retirar y buscar un interlocutor potable para las partes, porque es como cuando tú tienes un problema en tu casa y hay un hijo rebelde que no te escucha. Tú no puedes seguir gritándole y regañándole, aunque le tires la chancleta, hagas lo que hagas, porque hay un bloqueo en la comunicación, porque algo hiciste que perdió la credibilidad. Es decir, como el papá que dice, no vengas aquí tomado, pero está borracho, ¿verdad? No hay confianza, no se le cree. Bueno, esa crisis lleva también a la crisis de la certeza de la justicia, porque la gente siente que hay justicia selectiva. Todos esos principios han sido resquebrajados, todos. Entonces no se puede seguir pretendiendo resolver el problema con la misma metodología. Ahí hay una falla, se pierde tiempo y se pierde oportunidad, ¿sí? No es solo el elemento de la ley 462, que no importa las explicaciones matemáticas que hagan.
Desde el punto de vista conceptual también había que entenderlo. Tú estás en un extremo de la vida, yo estoy en el otro extremo. Los sacrificios que tú estás diciendo que ahora está padeciendo un sector por lo que yo hago, yo los he venido padeciendo toda la vida. Yo no tengo acceso a buena educación, yo no tengo acceso al agua, yo no tengo comida barata, yo tengo los alimentos, las medicinas caras. Cuando me enfermo espero días, meses, a veces años para una cita. O sea, vayan sumando. Sí, Entonces, sí, es extendido el malestar, sí. Sí, entonces se le está pidiendo a dos personas que tienen, a dos grupos que tienen realidades distintas que dialoguen en un mismo nivel de comunicación. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo desde el punto de vista del diálogo y de la solución. Por eso cuando los escucho me da tanto dolor porque digo, ¿cómo estamos perdiendo tiempo? Me dicen que usted habla con ellos y no saben ni siquiera por qué están protestando. Claro. Claro, porque eso es parte del problema. O sea, no sigas diciendo eso porque eso es una forma de que no nos estamos escuchando, ¿sí? La persona lo siente como un desvalor de su problema. Entonces, por eso es importante. Aquí en este país hay gente experta en diálogo, en este país hay expertos en todo esto. ¿Por qué razón te niegas a entender que el grupo que te acompaña tiene sus limitaciones? Son muy leales a ti, muy bien, son tus amigos, muy bien, están en tu gabinete, qué bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que este problema los desbordó. Este es un problema país, que además no todo es tuyo. Alguna parte es heredada, pero tú lo incendias cada vez que con tu talante lo único que haces es poner más distancia y hacerle entender a la gente, o sea, mandar el mensaje de que no me comprendes. Entonces es importante, yo entiendo lo que dice René, hay que desapasionarse, pero es muy difícil porque somos seres humanos y el ser humano es un ser biopsicosocial, es integral. El ser humano no puede estar disociado ni de su ideología, es el conjunto de las ideas que lo acompañan, que son la parte de la educación más la experiencia vivida. O sea, tú no eres solamente lo que recibes en las aulas, eres también lo que traes de la historia de tu vida. Y con esa historia, cuando yo voy a dialogar, yo la tengo que reconocer, identificar y valorar y respetar. Si yo no respeto tu historia, no te estoy respetando a ti como ser humano. Si yo no respeto tu ideología, yo no me puedo comunicar contigo. Yo tengo que poder desentrañar quién eres tú y qué piensas y a qué obedeces, ¿verdad? Y no puedes pensar que todo el mundo se mueve por dinero. Exactamente. Por el otro lado, o sea, yo siento que aquí ha estado lo principal del problema. Subestimar esto como si esto fuera solamente es correcto. Una guerra de calle, pues, o sea, esto lo vamos a resolver a lo militar y tráiganme aquí un experto militar que simplemente me diga, sí, esto es un problema de 20.000 personas y esto en 3 semanas ya se le consume el combustible. Cortemos esta llave aquí, acá, si se mete preso a este y el otro, se les debilita. Es un error terrible del análisis del fenómeno. No se ha comprendido que esto no es solamente el tema del seguro social, es una crisis que por acumulación ha traído una reacción, o sea, la reacción es acumulación. La crisis es sistémica y al ser sistémica tú no puedes insistir en tener la misma respuesta porque el fenómeno no es universal. Ese sería mi aporte en esto. Yo siento que estamos perdiendo tiempo valioso y en la medida que, a ver, ¿qué importa? ¿De qué sirven los puentes que tratan de tirar personas que cuando hablan descalifican? Claro, no sirve de nada hacer un llamado desde mi posición acá. Yo soy yo y bueno, ¿y qué quieres? Pues entonces que quitemos bueno, vamos a quitar eso, si eso qué importa. No estás comprendiendo el problema. Así es. Y no se le puede pedir a todos los miembros de una mesa que hablen con el mismo lenguaje, que tengan el mismo nivel de madurez, que tengan, que tengan la misma nivel de entrega y de capacidad de ceder o conceder, porque cuando tú llamas un diálogo, lo primero que tú tienes que estar dispuesto es a ceder también, ¿sí? Entonces esa posición de autoridad hace mucho daño. Por eso es tan importante los interlocutores multidisciplinarios, neutrales, que han empezado a tirar puentes, porque ahí no solo se tienen herramientas, se tiene experiencia, compromiso, conocimiento y se tiene una firme voluntad de buscar un bien común porque no están en conflicto con ninguno de los intereses. De los intereses, sí. Si me permites, Álvaro, a mí me gustaría continuar el hilo que lleva esto, Ana Matilde, también porque
Claro, cuando tú ves y tratas de entender tu país, a veces es bueno mirar cómo otros países han resuelto cosas similares, ¿no? Y yo siempre he valorado mucho eh, entender el fenómeno de Chile, que ya lo mencioné, pero fíjate que en esas lecciones que ellos aprendieron del estallido social en Chile, hay dos cosas que mencionan con mucha fuerza, de por qué se llegó a la situación en donde ellos tuvieron que afrontar y al estallido social, ¿no? Y hay dos cosas que ellos dicen. Los políticos, los ciudadanos, una ceguera, usan el término de ceguera. Lo primero que dicen es dos cosas. Descalificar el malestar de la gente es una manera de generar inclusive más conflictos. Lo que mencionaba Ana Matilde es correcto. O sea, yo no puedo minimizar y desconocer que es legítimo que la gente tenga malestar, sobre todo cuando hay evidencias tan sólidas en nuestro país, que tenemos muchas deudas sociales, muchas brechas que no se han podido cerrar y muchos malestares, ¿no? Desde las instituciones que tenemos. Entonces, lo primero que ellos dicen, algo que detonó el estallido, fue que las partes se descalificaron a sí mismas. Eso que decía Ana Matilde, bueno, esto es que son cuatro gatos que decían, bueno, esa descalificación, y que también viene de la otra contraparte, quiero decir, o sea, es mutua, esa es una descalificación mutua, lo único que hace es que recrudece el malestar de la gente. Y el segundo elemento que ellos dicen es que la indolencia frente a los síntomas de irritación, es decir, no reconocer que el termómetro de tu ciudadanía está llegando a los 100 grados. Esa indolencia, esa falta de conexión con el malestar social, fueron elementos que después al presidente Piñero le costó, y tuvo que decirlo, pedir disculpas, ¿no? Porque sencillamente él no se había conectado con el malestar de la gente y no lo había dimensionado. Entonces yo creo que ahí hay elementos para contribuir a lo que decía precisamente Ana Matilde, que sí hay que hacer un alto, ojalá que sea posible y ojalá que realmente haya una estrategia y no dejar que esto siga deteriorándose o siga creciendo el malestar social, que el costo va a ser aún muchísimo más grande para todo el país. Y creo que hay un buen momento, es el momento para tratar de nosotros entender si hay una estrategia de país para tratar de empezar a resolver algo que ya está teniendo impactos muy negativos en el país, en todo sentido, ¿no? Y en la economía, esto que es un tema que a todos preocupa por el Y que hay empleo que y otros evitar, temas, y ¿no? Paulina y René, y que hay que, que hay que evitar es que haya una mutación tóxica del Claro, fenómeno y se convierta en una pretensión de ascenso a un poder de manera ilegítima, por supuesto. totalmente, por Pero supuesto. Son riesgos. hay un riesgo en un caldo de cultivo. O sea, tú cuando pones a hervir una olla, tú no sabes bien, o sea, tienes cuando uno dice una olla de grillos, etcétera. Sí, O sea, tú tienes que evitar, por eso es tan importante atender el fenómeno conociendo el sí, fenómeno. Porque exacto, así hacer es, el así es. análisis sociológico de lo que está ocurriendo es un grave error en la búsqueda de la solución. Sí, totalmente. Esto no se limita a ¿Qué, cuatro gatos que quieren imponer nada. qué No, consejos? ahí hay un foquito, eso es un foco chiquito. Esto está lleno de Sí, otros focos. ¿Qué consejos le así es. daría sin que se los pidan? Pero sería bueno, por si evidentemente le pasan el reporte, usted al gobierno nacional y al presidente Mulino, con su experiencia, Paulina, en estos temas. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Yo creo que la primera es que hay que hacer algo. Hay que hablar de una propuesta de salida al conflicto, eh, y reconocer que el país no puede seguir en esta incertidumbre, que ya es suficiente incertidumbre hay en el mundo entero, en la región, la incertidumbre en el país no podemos mantener ese nivel de incertidumbre. Mi primer consejo que yo le daría es reconsiderar la estrategia para salir de esta crisis. Creo que ya se ha definido un poco qué es la estrategia que estamos leyendo nosotros desde acá. Yo creo que hay que reconsiderar y hay que abrir canales de comunicación. En la medida que esto se dé,
creo que nos Bien, se está. vamos a Hay un tema situaciones con la conexión. más complejas que pueden tener consecuencias mayores. Pero yo le animaría a que Problemas de sonido, ¿no? Sí. se fue de Sí, señal. tenía hay, problemas con la señal. Si puede de repetir, conexión, sí, pareciera. si puede repetir, por favor, Paulina. Se te escucha muy mal. Ah, sí. Sí, Álvaro, como no. Yo, el consejo que me animo a darle es que evidentemente el gobierno ha tenido una estrategia. Creo que esa estrategia hay que repensarla. Hay que construir una puerta de salida a la situación que se tiene en el país. Y creo que se tiene que mirar esto con mucho más detenimiento para buscar, en efecto, una salida, un espacio, abrir el canal de un posible entendimiento, una comprensión. Como bien decía también Ana Matilde, hay que escuchar qué es lo que realmente está debajo molestando, tenemos que identificar muy bien. Y creo que eso es lo que le diría, ¿no? Hay que reconsiderar la estrategia y buscar otra. La que tiene actualmente es una que está generando el efecto contrario a lo que queremos. Y creo que eso obliga a que se repiense la estrategia. Bueno, muchas gracias, Paulina. Interesante escuchar a otros Así es. actores de la sociedad haciendo este llamado al diálogo, que es tan necesario en este momento, señoras y señores, en los que estamos atrincherados, estamos trancados, no avanzamos, pero tampoco hay un reconocimiento real de que tenemos un problema. Y mientras no aceptemos, como la persona que tiene un problema de alcohol, que tenga un problema de alcohol, o el de droga, que tenga un problema de droga, o el que juega en el casino, que tenga un problema de adicción a los casinos, no vamos a poder comenzar a resolver ese problema. Así de sencillo. Así que gracias, Paulina. Vamos a Chiriquí, regresamos. Ya tengo con nosotros aquí a Bexaray Richard.